Ahí va. Y todo el día de hoy y hace varios días me venía una pregunta, ¿no? Que, que es una de esas preguntas que o bien nos puede invitar a la investigación o bien nos puede tirar a un agujero metafísico del que uno difícilmente pueda salir. Espero que nos lleve hacia la investigación, pero si se caen en un agujero metafísico, avisen así entre todos nos rescatamos. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Y acá no estoy apuntando al como los conocimientos adquiridos, ¿no? Las cosas que aprendimos durante la vida, los estudios, lo que leí, ¿no? Hay muchas formas de entender cómo es que todo eso se incorpora de una forma, ¿no? Pero yo me refiero más con esto de cómo sé, o cómo sabemos lo que sabemos, o cómo sé lo que sé, en el sentido de cómo me estoy enterando de que ese verde es verde, por ejemplo, o que esto es rosa, o que estoy escuchando, o que estoy viendo caras, o, ¿no? ¿Cómo sé, cómo todos estos estímulos que están llegando, que en última instancia son eh, células excitadas en alguna parte del cuerpo con alguna función específica que generan impulsos eléctricos que llegan al cerebro y de alguna manera compleja se procesan, ¿sí? Pero no se queda ahí, ¿no? Nos encantaría que sea, sí, no, son solo impulsos eléctricos. Y eso dio origen a un montón de filosofías, ¿no? Y de entendimientos del mundo. Desde la época en donde se consideraba que el cuerpo era un mecanismo, de la época en la que se consideraba que el cuerpo era puro señales cibernéticas, a que el cuerpo hoy es un sistema, ¿no? Eh, pues son formas de entender. Lo que yo me pregunto es cómo es que todo esto tiene sentido en nuestra propia experiencia individual. Y es una pregunta muy curiosa porque es la conciencia preguntándose acerca de sí misma en última instancia, ¿no? Y ahí es donde uno se puede caer en un agujero metafísico, ¿no? Ahí es. Este es el punto en donde estamos en el borde, ¿no? Porque si uno se le pregunta profundamente, ¿cómo podría contestar esa pregunta? ¿Cómo sé que el verde es verde? No por qué le pusimos verde, eso podríamos quizás descubrir la razón por la cual le pusimos verde, pero la experiencia del verde, la experiencia de un sonido. ¿Cómo sé algo? ¿Cómo sé que no me cuadra esto? O que sí me cuadra. O la experiencia del amor, ¿no? ¿Cuántos ensayos hicimos en la humanidad para explicar la experiencia de el amor? Entonces es ese tipo de investigación que la práctica nos invita a llevar adelante, pero no desde tratar de entenderlo desde un punto de vista mm, mental o intelectual, sino de estar ahí con la experiencia. Entonces un poco me parece que a veces estoy viendo el verde, y digo el verde porque estoy viendo una ventana medio fumada y lo que se ve por detrás es la pared de enredadera que hay ahí en el jardín de casa. Pero entonces estoy observando ese verde, me estoy dando cuenta de eso, y son estímulos que llegan a través de, ¿no? de la retina, y etcétera, y los bastoncitos y qué sé yo, pero estoy teniendo una experiencia de ese verde, o de esta pantalla, o de sus caras, o de mi cara ahí también. Entonces es investigar cómo es esa experiencia, lo más profundamente que podamos. Vale decir, es el mismo instrumento de la conciencia investigándose a sí mismo. Pero a diferencia de las elucubraciones filosóficas
o de los agujeros metafísicos, como estaba diciendo, la práctica nos lleva por un lugar en lo que no es muy importante eso, el por qué, sino el qué está pasando con esta experiencia, cómo está llegando. ¿Es posible conectarse directamente con la experiencia del verde o del sonido? ¿Podría llegar al punto de escuchar las, las voces de los chicos de al lado tirándose a la pileta y no convertirla en algo? ¿Sería posible eso? ¿Sería útil o relevante quizás en términos de el, el camino espiritual o de crecimiento más profundo? Entonces es como nos damos cuenta que, cómo conocemos lo que conocemos, cómo nos damos cuenta que esto es verde y aquello es sonido y entonces la práctica, las prácticas que nos llevan a tratar de penetrar profundamente en la realidad, lo que nos están invitando es a reconocer, por lo menos en las prácticas introspectivas, que la realidad en sí misma no tiene una entidad. Lo que voy a descubrir es que hay experiencias efímeras constantemente apareciendo, emergiendo y desapareciendo, ¿no? Y que si miro ese torrente de experiencias emergiendo y desapareciendo, y el color verde que se va transformando porque la luz se va transformando y porque además estoy sentado desde tal lugar y si me muevo lo veo desde otro y todo el tiempo están cambiando las experiencias, entonces también la puedo dirigir hacia la experiencia interna de mis pensamientos, de mis emociones, de lo que creo que soy. Y de pronto, si me quedo profundamente investigando la experiencia de lo que creo que soy, es decir, cuando me doy cuenta, cuando estoy, digo, Santiago, acá estoy, ¿no? Cuando tengo esta experiencia de ser yo, de pronto la empiezo a observar y empiezo a decir, a ver, ¿y dónde está el límite de esto que creo que soy? ¿Dónde está el límite de Santiago? ¿Lo puedo separar completamente? ¿Lo puedo separar de los demás completamente? Si yo no tuviese a mis hijos, ¿podría separar completamente lo que soy a partir de tener a mis hijos? ¿Podría separar completamente la manzana que me comí hace un rato de mí? Porque es la manzana, ¿no? Pero ya dejó de ser la manzana. ¿Qué quedó de esa manzana que me comí hace un rato? Literalmente. O el aire, hagan así, con la mano, ¿no? ¿Sienten el contacto del aire en la mano? En la cara quizás, si va el viento hacia la cara. Sí, ¿no? Pero antes el aire no estaba y ahora de golpe hay algo que estoy sintiendo y que está ahí, ¿no? Y ahora seguramente esas moléculas de aire están entrando también la siguiente inhalación al cuerpo. Entonces estaba acá afuera este aire y ahora entró. ¿Sigue siendo aire o ahora que está yendo muy literalmente e inmediatamente a cada una de sus moléculas y entrando a cada una de sus células, mejor dicho, entrando a cada una de sus células? ¿Podríamos decir que ese aire ya dejó de ser aire, ahora pasa a ser yo? ¿A dónde está el límite exacto de quién creo que soy? Entonces, si observamos nuestra propia experiencia todo el tiempo, una y otra vez, sin tratar de convertirla en nada, probablemente nos demos cuenta de que tampoco podría definir, decir, ah, sí, esto sí soy yo. Porque a donde mire se va escapando y hay algo que quedó afuera. ¿Por qué? Porque hay algo que quedó adentro. Y entonces se trazó un límite. Entonces, la práctica nos invita a ir hacia un camino
en donde de manera muy sencilla vamos desarmando una experiencia a la vez, este cúmulo de experiencias que convertimos en esto que creo que soy, en el yo, en el ego, o como querramos decirle. Porque ese es el límite que más sufrimiento puede producir. No solamente en términos de los conflictos que generan el mundo, ¿no? Los egos muy, muy alzados y muy marcados, ¿no? Sino también porque entonces hay algo que proteger, que unido a la idea de que nadie es infinito, puede generar mucho sufrimiento. Yo soy esto y sé que no voy a vivir eternamente. Entonces, ¿qué queda de esto que creo que soy cuando en algún momento me muera? Y no es una contemplación fácil de llevar adelante. Y genera mucho sufrimiento. Y en general no queremos verlo demasiado. Entonces, al practicar lo que estamos haciendo es de manera muy sencilla y sin meternos en ningún agujero metafísico, ni en ningún acto nihilista de separación con el mundo o de que todo esto no es nada. Vamos observando nuestra experiencia en la medida que va apareciendo y lo que vamos haciendo es recibiéndola así como está viniendo, ni más ni menos. Entonces el verde está ahí y lo puedo investigar, puedo notar cómo va cambiando. Y en la medida que noto cómo va cambiando, quizás pueda notar también que no tiene una entidad, que no es el verde, es una experiencia. Y ahí donde me apego a esa experiencia o ahí donde rechazo esa experiencia, estoy construyendo algo. Y cuando estoy construyendo algo, genero un límite. Y cuando genero un límite, genero inmediatamente sufrimiento. Entonces, vamos a hacer una práctica hoy, en donde vamos a ir a lo más profundamente que podamos en esta investigación de la experiencia. Habida cuenta de que no es necesario que lleguen a ninguna experiencia en particular, ¿sí? Ni tiene que ser una buena práctica. Porque ahí donde me apego a una buena práctica, probablemente genere un límite y después puedo ver si estoy en el llegué o no llegué, ¿no? Y se produce sufrimiento. Entonces vamos a practicar esto soltando lo más que podamos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir tomando una postura erguida, pero no tensa. Para quienes es la primera vez que están en este espacio o la primera vez que practican meditación, es importante tomar una postura que sea cómoda y que al mismo tiempo puedan sostener durante un ratito, ¿sí? Durante unos minutos, media hora, un poquito más. Y no se queden muy apegados a quedarse en quietud en esa postura si es que se vuelve muy difícil de mantener. Trabajen con flexibilidad. Entonces, tomar la postura ya es un acto de conciencia y por eso vamos a ir cerrando, entrecerrando los ojos para ir tomando la postura de manera de ver qué es lo que el cuerpo necesita para tomar la postura. Pronto cierro los ojos, me acomodo y noto que me duele alguna parte de la espalda o que de pronto está como acortada. Y quizás pueda hacer algunos movimientos para estirar esa parte, para acomodar. Quizás el cuello, quizás la espalda, quizás las piernas, la cabeza, la mandíbula, quizás. Quizás necesite masajear una parte. Vale decir, generando las mejores condiciones posibles para entrar en la postura. Y eso ya nos está llamando hacia el presente, nos está llamando a estar acá con la experiencia. No como se supone que debería practicar, ni como vi en las fotos o en las estatuas de gente meditando, sino en este momento ahora. Cerrando, entrecerrando los ojos como una forma de ayudarnos a observar la experiencia, a ver la experiencia.
Y para observar la experiencia, para conectar con la experiencia constantemente cambiando, necesitamos tener una cámara suficientemente estable. Es como si estuviésemos queriendo filmar una acción muy rápida y estuviésemos queriendo filmarla con una cámara que se mueve todo el tiempo. Entonces, si yo quiero filmar a alguien corriendo mientras voy corriendo por detrás con la cámara, probablemente sea bastante difícil, se vea poco o vea con poca claridad. Y la experiencia muchas veces es así, está pasando y cambiando a una velocidad muy impresionante. Entonces, es mejor colocar la cámara en un trípode y estabilizarla lo más posible. Para eso vamos a practicar un ratito de meditación de concentración. Pero como la meditación de concentración se puede poner muy árida, es mejor disponer a la mente, hacerlo de la manera más amable posible. Es un poco como inyectar en el cuenco de la conciencia. Imaginen que es un cuenco con agua. Inyectar algo que nos ayude a generar un mejor contexto, un mejor ecosistema en ese cuenco. Entonces, trayendo a la conciencia a alguna persona que quieras mucho, recordando quizás la cara de una persona que naturalmente te genere un calorcito en el pecho, una sonrisa, que despierte tu cariño y tu amor. Puede ser algún nieto, algún hijo, sobrino, quizás un querido amigo, quizás una mascota incluso. Alguien que despierte un amor muy bonito y muy puro. Y permitir que la mente se embeba en este amor y en este cariño que comparten. De pronto sintiendo cómo puede elevar el espíritu, ese cariño que sentís por esa persona. Y permitite en la medida de lo posible expandir esa sensación, ese sentir, que tu corazón se llene y se regocije, que tu mente se llene y se regocije de ese amor, que tu cuerpo se llene y se regocije de esas sensaciones amorosas, del calorcito en el pecho. Si surge una sonrisa, permitir que esa sonrisa se dibuje en la cara y notar qué pasa. Y entonces, notando si hay alguna sensación en el cuerpo en donde tu atención pueda descansar. Quizás sean las sensaciones que emergieron a partir del contacto y de la aparición en tu mente y en tu conciencia de esta persona. Quizás sensaciones en la zona del pecho, en el corazón, o quizás calidez en alguna parte. Quizás la sonrisa en la cara, si es que surgió. O quizás de pronto pueda ser la respiración y las sensaciones que se producen con cada inhalación y cada exhalación. De pronto tu atención pueda descansar
en alguna otra zona del cuerpo o en los sonidos. Entonces, el encontrar un lugar en donde la atención pueda focalizarse, centrarse, con el mismo cuidado con el que abrazarías a esta persona querida o este ser querido. Así que llevando con mucho cuidado tu atención hacia allí, hacia ese lugar que hayas elegido, donde la atención pueda descansar, focalizarse. Y a veces la atención se puede ir, o es muy probable que suceda, que aparezcan pensamientos, que aparezcan estímulos, quizás alguna emoción, algo que captura la atención, que la atrae y se la lleva de ese lugar donde habías centrado tu atención. Al darte cuenta que esto sucedió, despertando nuevamente amor y cuidado, amabilidad, en el movimiento de volver a traer la atención hacia ese lugar que elegiste para dejar que descanse. Es decir, soltando la tensión interna que se puede generar por el hecho de que la atención se haya ido. A veces es reproche, a veces es enojo, a veces es frustración. Si te sirve, reconocer que es simplemente natural que la atención haga este movimiento. Que aunque hayas decidido centrar tu atención en un lugar, la atención se mueva. Nada por lo cual criticarse, es simplemente así. Una y otra vez la atención se puede ir y una y otra vez volvemos a traerla.
Poco a poco, haciendo una transición muy suave. Comenzar a expandir para ser conscientes no solamente de las experiencias que se suceden ahí en esa zona en donde decidiste centrar la atención, sino también incluir otras sensaciones en distintas partes del cuerpo, como si el foco de la atención fuese como el haz de una linterna o una lámpara, que se achica al acercarse a la superficie que está iluminando y al alejarse comienza a iluminar más partes. Permitir que la atención se vaya expandiendo e ir incluyendo y siendo conscientes de sensaciones en las distintas partes del cuerpo. Ir expandiendo poco a poco hasta que en algún momento puedes descansar en una conciencia amplia del cuerpo. El cuerpo en su totalidad, con todas las experiencias que puedan estar sucediendo en el cuerpo ahora. Sensaciones a nivel de la piel o sensaciones internas de los músculos, los huesos, los órganos. De pronto zonas en donde no parece haber ningún tipo de sensación, donde hay ausencia de sensaciones. De pronto habrá sensaciones más evidentes y otras más sutiles. De pronto habrá sensaciones más longevas que duran más tiempo y otras efímeras que pasan rápidamente. Siendo conscientes de todo lo que está sucediendo con el mayor nivel de detalle que sea posible. Y por momentos, la atención será capturada por alguna experiencia del cuerpo. Rápidamente, el foco se enangosta y se focaliza en algo en particular. Este movimiento puede ser muy rápido, también puede ser más lento. Y puede ser que el foco se vuelva un punto láser o quizás abarque una zona más amplia del cuerpo. Y permitir que esto suceda, este movimiento natural de la atención. Y cuando esto sucede, notar en qué se centró la atención, hacia dónde se fue. Investigar esa sensación que capturó la atención. Y notar si la sensación que ahora está bajo el foco de la atención es una sensación agradable o desagradable.
A veces puede ser neutra, pero en general cuando la atención se focaliza, cae hacia alguno de estos dos lugares, agradable o desagradable, en mayor o menor grado, en cualquiera de los dos casos. Entonces investigar ahí. ¿Qué pasa cuando algo de lo que está sucediendo es agradable? ¿Hay algún impulso a hacer algo? Quizás quedarse allí, quizás querer que se expanda, notar qué pasa al encuentro con algo agradable. ¿O qué pasa cuando la atención se focaliza en algo desagradable? Quizás un dolor, una molestia. Y entonces, la invitación en esta práctica es, con el mayor cuidado que sea posible, al darse cuenta que aparece un impulso, una reacción frente a la experiencia, tanto agradable como desagradable, es soltar ese impulso, esa acción. De pronto, si es desagradable, es querer que termine, que se vaya, como cuando automáticamente me rasco si me pica o me muevo si me duele, y ver si es posible quedarse investigando con el mayor detalle posible cómo es la experiencia en sí, conectar con la experiencia de esa sensación agradable o desagradable de manera directa, sin hacer nada con eso que está sucediendo. A veces podrán aparecer estímulos que capturan la atención. También por momentos pueden haber emociones que aparecen o pensamientos que capturan la atención. Y vamos a expandir hacia todos esos campos también.
e incluir toda la experiencia, sensaciones físicas, estímulos, emociones, pensamientos. Es decir, recibir con la mayor apertura que sea posible toda la experiencia y soltar cualquier reacción frente a la experiencia, soltar el hacer frente a la experiencia. Si es un pensamiento, soltar el contenido, lo que está diciendo, lo que está empujando a hacer, lo que está pidiendo, lo que está demandando, lo que está recordando, lo que está mostrando. Y conectar con la experiencia de estar pensando, simplemente eso. De la misma forma con una emoción o con un sonido que llega. Recibir la experiencia, aunque más no sea por este rato, sin reaccionar, sin tener que hacer nada con lo que está sucediendo. No tenemos la libertad de elegir qué sentimos y qué no sentimos. Cuando recibo estos grillos que empezaron a cantar ahora en el lugar donde estoy, no puedo elegir recibirlos una vez que los estoy escuchando o sacarlos de mi conciencia cuando no. Pero sí tenemos la libertad de relacionarnos con las experiencias que van llegando momento a momento de una forma distinta. Entonces es la conciencia en donde todo sucede, explorándose a sí misma. Entonces la experiencia va cambiando momento a momento y vamos cambiando con la experiencia.
¿Y dónde podríamos trazar el límite? Para cerrar la práctica voy a leer un poema de Juan Ramón Jiménez. Se llama Mares y dice así. Siento que el barco mío ha tropezado allá en el fondo con algo grande. Y nada sucede, nada. Quietud, olas. Nada sucede, pues que ha sucedido todo y estamos ya tranquilos en lo nuevo. Siento que el barco mío ha tropezado allá en el fondo con algo grande. Y nada sucede, nada. Quietud, olas. Nada sucede, pues que ha sucedido todo y estamos ya tranquilos en lo nuevo.